Vamos a invitar a la licenciada Nicté. Nuestros conocimientos curativos de plantas. Ella nos va a abordar el tema condiciones necesarias para una educación pertinente. Le hemos pedido a la licenciada Nicté que ella pueda abordar el tema de las condiciones, porque no solo es llevar el texto al aula. Les vamos a comentar algo que la red está trabajando. El tema del currículo, como dijeron los dos panelistas anteriores, el tema del currículo es importante, pero también las condiciones son muy importantes donde desarrollar este currículo. Infraestructura, tecnología, todos los recursos necesarios. Implementar un currículum requiere de condiciones. Entonces le hemos pedido a la licenciada Nicté, que ella es directora de los programas educativos de educación bilingüe de la Universidad Rafael Landívar, y quien nos va a abordar este tema. Por favor, licenciada. Sakrik kaskacha kakatyoshir cheri kukushka kukushleu okowa ikhwara kamalomqib kakachati behri ri kachak puwir kitihoshik reka mi alcalcoar alap. Muy buenos días a todos. Le damos gracias a nuestro creador y formador por tenernos aquí reunidos el día de hoy para conversar sobre la educación, la formación de nuestros niños y jóvenes. A mí me corresponde abordar el tema sobre las condiciones en que se pueden trabajar una educación con identidad. Entonces sabemos que cuando hablamos de educación, cuando hablamos de todo lo que corresponde a un niño, a un joven, aprender en la vida en un centro educativo, es que la escuela tiene un papel fundamental. Entonces, en este sentido, la escuela no solo es de aprender y escribir, sino que sabemos que en la escuela es donde los niños y los jóvenes se forman como personas. Entonces, se crea en ellos el sentido de pertenencia a una comunidad, pertenencia a un pueblo, pertenencia a cualquier grupo de género, podríamos hablar. Muchas identidades se construyen en los centros educativos y por supuesto la pertenencia cultural. Y también entonces al saber que la escuela tiene una función muy importante en la vida de nuestros jóvenes, vale la pena preguntarnos qué estudiantes estamos formando. Yo creo que aquí varios o todos somos maestros. ¿Qué tipo de personas estamos formando? ¿Para qué los formamos? ¿Y qué perfiles generamos en ellos? Porque muchos sabemos que una de las personas principales en este proceso es el maestro. Y como decía el doctor Argueta, cuando se piensa en un enfoque educativo, en un modelo educativo, pues se construye en alguna oficina, en algún lado, y se deja bonito en un papel, y luego llega el docente y le dicen háganlo. ¿Cómo? A saber, pero háganlo. Entonces, si no se hace, el docente es el culpable.
Esa es la cuestión, así es como estamos en Guatemala. Aquí tengo un pequeño esquema en relación a la educación con identidad, digamos, en qué condiciones se puede desarrollar. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Aquí resalto algunos, pero no significa que sean los únicos, sino que hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta, como la formación de los docentes, los idiomas enriquecidos, digamos. Cuando nosotros escuchamos hablar de educación bilingüe intercultural, inmediatamente dicen para pueblos indígenas, porque se cree que ese sistema o ese modelo educativo solo es para pueblos indígenas, pero vivimos en un país que es de contexto con diversidad cultural. Hablamos de interculturalidad, y cuando hablamos de interculturalidad, ¿cómo construimos esa interculturalidad si no todos nos comprometemos a conocer al otro, a aprender el idioma del otro? Pues a nosotros nos ha correspondido aprender el español. ¿Y por qué los español hablantes no pueden aprender un idioma maya? Entonces no es solo para poblaciones indígenas, es para todo el país, porque aquí estamos en un contexto intercultural. Luego, los materiales educativos contextualizados cultural y lingüísticamente, porque a veces se piensa que si digamos, los materiales están contextualizados cuando abordan temas culturales. Sí, pero ¿en qué idioma están? Están en nuestros idiomas, en qué idioma están, y además muchas veces tampoco es suficiente con que estén escritos en nuestros idiomas, porque en muchos casos hay textos escritos en nuestros idiomas, pero y los contenidos y los temas que se abordan no siempre son contextualizados, sino que nos hacen llegar contenidos traducidos a nuestros idiomas, pero con temas fuera de nuestro contexto. Entonces son detalles que creo que sí nos corresponde velar porque realmente se cumplan y se tomen en cuenta, y pues cuando en mi caso, que trabajo con estudiantes del profesorado en educación primaria bilingüe intercultural, y les pido que ejerciten la redacción de textos en su idioma maya. Y es muy común escuchar, pero entonces lo redacto en español y lo tengo que traducir. Y le digo, no, es que ese no es el proceso. El proceso es que usted tiene que pensarlo en idioma maya, porque es diferente pensar un contenido en español y luego traducirlo al idioma maya, porque uno tiene en la mente el sistema del idioma español, mientras que cuando uno lo piensa en idioma maya, lo piensa desde la estructura del idioma, y la estructura del idioma también se refleja nuestra cosmovisión, de cómo comprendemos el mundo. Eso se refleja en cómo se estructura el idioma también. Entonces no es lo mismo pensar en español y escribirlo en idioma maya que pensarlo en idioma maya y escribirlo en idioma maya. Entonces son aspectos que es importante como tomar en cuenta. La participación comunitaria, eso es fundamental, sabiendo que como aquí se ha hablado muy ampliamente, que la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, pues
depende de las necesidades que se tengan en nuestros contextos. Muchas veces, regularmente como estamos ahora, es que nos llegan los contenidos, nos llegan de cómo tenemos que trabajar y no podemos como cambiar esos contenidos porque al final pues va a haber una evaluación estándar que si no hemos abordado los contenidos que se nos manda y los niños van a perder y entonces no estamos haciendo bien las cosas. Y eso es lo que sucede. Entonces es ahí donde tiene que entrar la comunidad, porque la comunidad tiene el poder, no solo el derecho, el poder de decidir cómo desea formar a sus hijos, a sus ciudadanos. Entonces la comunidad tiene el derecho de formar parte de de los agentes que deciden cómo se va a trabajar en los centros educativos y qué. Luego, el currículo como espacio de diálogo. El currículo pues no debe ser cerrado. Y también yo creo que el doctor Argueta nos dio un ejemplo de cómo deberíamos de trabajar el currículo. ¿Dónde, cuándo, quiénes hacen eso? Yo por lo menos hasta ahora me entero de que hay un proceso, o sea, es un proceso, lleva tiempo, lleva años, pero es posible lograr, digamos, trabajar desde las comunidades. Cuando decimos que es desde las comunidades, claro que no, la comunidad solita no lo va a trabajar, porque todos necesitamos de todos, necesitamos de especialistas, necesitamos de curriculistas, necesitamos de personas especializadas en metodología, lingüistas, educadores bilingües. O sea, es un trabajo interdisciplinario y donde todos tenemos un aporte que hacer. Y siempre necesitamos también del aporte de otras personas, de otros especialistas que nos apoyen en esta construcción. Digo esto porque en algunas comunidades dicen, miren, aquí es nuestro derecho, es nuestra obligación construir cómo queremos, como el currículo para la formación de nuestros hijos, y lo hacemos solitos, que no se meta ningún extranjero, que no se meta ningún ladino. Les cuento esto porque sí me ha tocado trabajar con personas con este pensamiento, y eso tampoco es bueno, porque es como aislarnos, y cuando los otros también tienen mucho que aportarnos. Y yo creo que un ejemplo de eso es el trabajo que está realizando el doctor Argueta aquí entre ustedes. La evaluación con pertinencia cultural y lingüística. Esto, como les mencionaba hace un momento, cómo se está realizando la evaluación en nuestras aulas. Regularmente las evaluaciones son estándares. Cuando hay digamos, el Instituto Nacional de Estadística publica los resultados de las evaluaciones anualmente, y ahí vemos cómo estamos en aspectos de comunicación y lenguaje, en matemática, que es lo que presentan, y también solo los resultados de tercero y de sexto. Y vemos con mucha preocupación y tristeza el nivel de desarrollo que tienen nuestros estudiantes, digamos, principalmente en matemática. Ahora acabo de ver el del año 2025 y realmente es penoso ver los resultados.
principalmente en los departamentos donde hay mayoría de población maya. ¿Eso qué significa? Eso es en español. ¿Qué resultados tienen las escuelas caracterizadas como bilingües interculturales? No tenemos información de esas evaluaciones. Desconozco si las están realizando, pero lo último que yo he visto es los resultados del 2018. Y luego ya no he tenido, pues no he logrado encontrar resultados de las evaluaciones si se han realizado del 2019 para acá. Pero siempre pensando en lo mismo, qué se está evaluando y cómo se está evaluando. Por ejemplo, en un momento tenía una reunión con docentes, con docentes de la Universidad Rafael Landívar en Quiché, y ahí teníamos varios de nuestros catedráticos también, eran docentes de nivel primario, y nos decían, ¿qué resultado podemos esperar de los niños cuando llegan del Ministerio de Educación, llegan a las escuelas y nos dicen, a partir de ahora empezamos la evaluación, primero en comunicación y lenguaje y luego en matemática, 4 horas seguidas haciendo la evaluación? Entonces, ¿cómo terminan nuestros niños? Y luego con la presión de que ahí están presentes sobre los niños, que no se copien, que no miren para ningún lado, que no se muevan. Entonces, ¿en qué, qué están viviendo los niños en ese momento cuando se les está evaluando y qué resultados van a tener? Y luego, yo creo que son detalles pues que no nos enteramos, solo vemos los resultados y sí, pues están mal. Pero realmente cómo se está desarrollando ese tipo de ejercicios, evaluaciones, es otra la realidad. Y el reconocimiento de la participación de nuestras autoridades ancestrales en el proceso de la formación de nuestros jóvenes, en el proceso de decisión sobre cómo queremos que se formen nuestros niños. Aquí en Sololá sí escuchamos del trabajo de ustedes, de cómo se preocupan por la formación de sus hijos, de sus comunidades, pero esto es una situación muy valiosa que se debiera de repetir en las otras comunidades lingüísticas, en los otros departamentos, que se está trabajando mucho menos. Entonces, yo creo que debería de haber un reconocimiento oficial de parte de nuestras autoridades para que se les tome en cuenta en estos espacios y de verdad se le dé el valor que tiene y la importancia que tiene la participación de ustedes. En cuanto a metodologías que fortalecen, sería de utilizar metodologías que fortalecen el autoconocimiento, la cultura propia y el sentido de pertenencia a un pueblo. La verdad da mucha, pues en lo personal me entristece mucho escuchar a los jóvenes cuando ya no quieren hablar el idioma, no se autoidentifican como mayas, porque pues les da vergüenza o no significa, más que todo tiene como un desprestigio el hecho de pertenecer a la cultura maya.
Por eso es importante, digamos, construir en ellos el sentimiento ¿qué? Del orgullo de pertenecer a un pueblo. Pero no, ¿cómo lograr eso? Se logra a través del conocimiento de su historia. Digamos, si todos nosotros lográramos, nuestros niños, nuestros jóvenes, conocieran la cultura maya, nuestras raíces, las raíces de nuestros idiomas, que de lo que tenemos conocimiento y de lo que tenemos registro en epigrafía maya es de hace más o menos 4000 años. Entonces, por lo menos eso que conozcamos, porque sí tenemos como registros de nuestra historia, de nuestros idiomas, de cómo los idiomas comparten raíces, de cómo los idiomas tenemos un tronco común, los idiomas mayas. Eso genera un sentimiento de pertenencia y de orgullo y de querer, sí, quiero ser de este pueblo. Porque, pues, por eso se dice que somos culturas milenarias. Lo otro es en cuanto a la articulación entre escuela y comunidad. ¿Hasta qué punto de verdad la comunidad está presente en el proceso de formación de los niños? Que claro que no le corresponde a la comunidad estar en el aula y enseñarle a leer y escribir al niño, pero sí tiene el derecho y la obligación de ir acompañando y saber qué están aprendiendo los niños cada día y cómo lo están aprendiendo, para, digamos, que de alguna manera tengamos conciencia que realmente están aprendiendo situaciones útiles para la vida. Aquí no es muy común ver la cantidad de niños que desertan de los centros educativos. Y a veces se les pregunta a los docentes, ¿pero por qué se fue el niño? Dice, porque el papá lo llevó a trabajar, porque el papá lo necesitaba para el trabajo. Niños de 8 o 10 años. Pero hay razones que no se preocupan en entender o en averiguar, pero muchos padres de familia dicen, ¿por qué ya no le permitió al niño seguir en la escuela? Dicen, porque no está aprendiendo nada, no está aprendiendo para la vida, mejor lo llevo a trabajar porque no quiero crear un niño vago en mi familia. Tiene que ser persona útil a la comunidad, para ello tiene que aprender a trabajar. Porque en la escuela no hace nada, no aprende nada, y lo único que está aprendiendo es no trabajar. ¿Qué nos están diciendo con eso? Que lo que están aprendiendo no es útil. Entonces, ¿por qué no es útil para la vida de los niños según la visión de la comunidad? Porque la comunidad no ha participado en definir qué es lo que necesitan los niños y jóvenes aprender. Entonces es ahí donde nosotros siempre tenemos que seguir velando por la formación de nuestros hijos. Y luego también agrego otro aspecto, que son las políticas culturales y lingüísticas con respaldo sostenido. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos políticas culturales en Guatemala, tenemos políticas lingüísticas en Guatemala, tenemos la ley de idiomas nacionales. Ahí claramente se indica al inicio que el idioma oficial de Guatemala es el idioma español. Y de ahí vienen los otros idiomas. ¿Y por qué el idioma maya no puede ser oficial en cada uno de los territorios donde se habla? Es una categoría, hay que elevarle
de categoría en nuestros idiomas para que el Estado se sienta más obligado a atenderlo, pero todo es cuestión política. Yo creo que aquí tengo otras presentaciones, pero es una como ampliación de lo que significa cada aspecto que fui mencionando, por lo que voy a dejar la presentación a los organizadores para ello. No lo voy a mencionar más porque creo que se me está acabando el tiempo. Y me interesa no sé si tengo tiempo todavía, solo para comentarles, digamos, algunas experiencias. Quiero comentarles la experiencia del Centro Educativo Ajautucur de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, y del Centro Educativo Caplajuc de la aldea El Tempisque, también de Salamá, Baja Verapaz. Bueno, estos centros educativos lamentablemente ya no están funcionando porque por los años que estuvieron abiertas las escuelas era por ayuda internacional, pero cuando ya no se permitió a las organizaciones civiles recibir apoyo, se terminaron los centros educativos. Pero en estos centros educativos se pretendió aplicar un poco de lo que estaba mencionando. Digamos, es donde se implementó un currículum desarrollado con el apoyo de las comunidades, y los niños, el primer idioma que aprendían a leer y escribir era el achí, su idioma materno, y luego aprendían el español. Les comento que fue un poco de problemas con los padres de familia al inicio, porque pasaba enero, febrero, marzo, y el niño no sabía nada en español, no sabía leer y escribir en español. Entonces los padres de familia reclamaban: ¿qué está haciendo mi niño en la escuela? No está aprendiendo a leer y escribir en español. Y se les decía: pero ya le preguntó si sabe leer y escribir en idioma maya. No, pues eso ni me interesa. ¿Para qué le va a servir eso? Entonces a mí me interesa que aprenda a leer y escribir. Algunos niños fueron retirados, pero cuando llegamos al mes de octubre, ya cuando se hizo la clausura y los niños demostraron a sus padres lo que sabían leer y escribir perfectamente en achí y perfectamente en español. Entonces se preguntaban: ¿pero cómo se hizo eso? ¿Cómo se desarrolló? O sea, sencillamente lo que se hizo fue trabajar primero en achí, porque es el idioma que conocen, y ya luego en julio se hacía la transferencia, ya solo enseñándoles los sonidos que no hay en achí, solo hay en español, y entonces ya asunto arreglado. Los niños son muy rápidos para aprender. Entonces ya logran leer y escribir en los dos idiomas al final del año, en primer grado de primaria. Y la otra cuestión que se hizo es que, si nos damos cuenta y estamos tomando en cuenta que decimos que vamos a trabajar un currículum propio, digamos, pero no podemos dejar de lado temas básicos que ha sido definido por el sistema educativo, porque si no, pues también estamos dejando de lado a nuestros niños de todo el aprendizaje que están obteniendo los demás. Entonces hay que como sumar, pero ¿eso qué significa? Más tiempo, más de todo. ¿Qué fue lo que se hizo en estos centros educativos? Se trabajó en jornada doble.
En la mañana se trabajaba todo lo relacionado con el idioma achí y en la tarde todo lo relacionado con el idioma español. Y para el idioma español, en achí, todos los maestros eran achí. Y en la tarde, todos los maestros eran español hablantes, o sea, ladinos, para que los niños aprendieran a hablar bien el español. Y así se trabajó. Es posible, lo único es que sí requiere de mayor esfuerzo, y igual ahora en algunos espacios se ha escuchado de que están interesados en proponer nuevamente la jornada doble. No sé cómo va a pasar eso. Los docentes pueden estar contentos porque seguro que van a tener doble salario también, además de doble trabajo. Entonces, pero ha sido una experiencia que al final pues se logró desarrollar en los niños, no solo la lectoescritura, sino que también su identidad, también su sentido de pertenencia a la cultura maya y todo lo que necesitamos, que los niños, que los jóvenes sientan el orgullo de ser mayas sin cerrarse al aprendizaje de todo lo que nos ofrece el mundo moderno. Quiero terminar con esta idea. La educación con identidad se sostiene en docentes preparados, idiomas vivos. En cuanto a idiomas vivos, eso sí nos toca a nosotros. Si no hablamos nuestro idioma, se va a morir. Entonces nos toca a nosotros también transferir a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque se está perdiendo. Entonces es una responsabilidad nuestra. Idiomas vivos, materiales educativos contextualizados y comunidades protagonistas de su educación. Si estas condiciones, la pertenencia se convierte, sin estas condiciones, la pertenencia se convierte en discurso. Con ellas se convierte en práctica transformadora. Maltios Chiwe, muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Nectí por esta experiencia que compartió, también las condiciones necesarias para impulsar una educación con identidad. Ahora tenemos al doctor Rigoberto Quemechay, mucho que decir también de él, pero lo más relevante, fue alcalde, primer indígena, alcalde de Quetzaltenango por 2 periodos, y también es catedrático universitario, investigador, antropólogo, y hoy pues le hemos pedido una mirada de pueblos indígenas, una mirada política de la educación con identidad. Por favor, doctor. Muy buenos días a la honorable mesa que preside este acto, a las autoridades y organizaciones que me invitaron, muchas gracias. Y sobre todo a ustedes, hombres y mujeres, autoridades y no autoridades. Es una oportunidad valiosa para mí porque en la medida en que uno participa va uno creciendo también, ¿verdad? Porque va aprendiendo, oyendo aquí a la compañera, aprende uno muchas cosas, abre nuevas ventanas del entendimiento que no da la escuela, desafortunadamente. Sino es en estos espacios de socialización y de expresión donde se vienen a dar ideas críticas, novedosas, amplias, porque la escuela es un sistema fracasado. Es mi planteamiento. La ponencia que yo voy a hacer no obedece a ninguna institución, es un punto de vista muy particular. No voy a presentarlo acá porque no se mira, hay mucha claridad. Mejor le pido a los organizadores, ya les compartí la presentación, es bastante, regularmente larga, que por el tiempo no va a ser posible desarrollarla toda, pero vamos a agarrar algunos puntos centrales e importantes según mi criterio. Y por la experiencia, yo no soy maestro, soy profesor universitario, pero no con título de maestro.
Entonces, también la experiencia en la universidad nos plantea un reto cuando uno ve la educación primaria, la educación secundaria, que hay una brecha entre los niveles, no hay una articulación lógica, no hay una articulación de conocimiento en los tres niveles. Entonces, yo pienso, según mi planteamiento, de que está bien el currículo, desde los pueblos, no desde las comunidades, sino desde los pueblos. Porque nosotros somos pueblos que conformamos comunidades, pero más somos pueblos, pues con esa categoría, con cosmovisiones, con idiomas, y comunidades el aterrizaje ya territorial. Entonces yo diría que el diseño curricular tendría que ser desde los pueblos. El problema es qué tanta viabilidad puede tener un diseño curricular ante un Estado como el actual. Yo pienso que en las condiciones actuales del Estado y de la institucionalidad, el currículum que podamos desarrollar puede ser pertinente, necesario e importante, pero con pocas probabilidades de implementarse. Nosotros tenemos algunas experiencias de investigación con el Currículum Nacional Base, que hicimos una investigación en la universidad, no en muchas comunidades ni pueblos, sino en algunos municipios. Hicimos en Sunil, Almolonga, un sondeo, una evaluación como lo plantea la licenciada, para ver resultados de qué significaba y qué impactos tenía el Currículo Nacional Base en esas comunidades. Eso fue hace varios años. Y los resultados fueron desalentadores. Ahí sí obtuvimos resultados, porque en grandes líneas, me recuerdo yo, porque era un equipo grande, fue la DIGI, la Dirección General de Investigación, la que financió el estudio, y la exigencia era muy grande, pues metodológicamente. Entonces los resultados fue dramático. Primero, los maestros poco conocían del Currículum Nacional Base, los de ese momento y en ese espacio, poco conocían. Los que menos conocían eran las autoridades educativas. Ellos estaban casi ajenos al contenido del Currículo Nacional Base. Y los padres de familia más alejados todavía de la importancia que tenía toda esta estructura educativa. Entonces nosotros vimos que la importancia de una ley, de un currículum, de una propuesta, no es tanto su contenido, porque puede ser de calidad, puede ser legítimo, válido, pero si la sociedad no se empodera y no implementa con conciencia todos esos instrumentos, no hay ningún resultado. Posteriormente, la Asociación de Maestros del Departamento de Quetzaltenango me invitó a dar una plática siempre sobre el Currículo Nacional Base, pero sobre todo sobre la cultura. Como soy antropólogo, yo no mucho planteo la cuestión pedagógica, porque no tengo la capacidad para ello. Pero sí, desde la antropología uno tiene una mirada tal vez no diferente, no distanciada, pero complementaria a otras visiones. Y cuando yo leí todo esto del L1, L2, L3, los niveles que tiene la interculturalidad en el Currículo Nacional Base, me quedé impresionado. ¿Por qué? Porque ahí está planteado una riqueza de acciones, de propuestas que deberían ser, y lo que decía la licenciada tiene razón, como desde el nivel más elemental comenzaban los alumnos a conocer su idioma, como poco a poco subían de nivel ya para estructurar pensamientos, después para escribir algún texto, y cuarto, hacer una propuesta en su idioma. Pero ese nivel no se cumple, ninguno de esos niveles se cumple adecuadamente. En Quetzaltenango, con los familia, cuando uno le pregunta qué están recibiendo de esa área de L1, L2, L3, solo a contar del 1 al 10 en idioma quiché. Eso es lo que enseñan los maestros, que no están capacitados para enseñar el idioma también. Entonces los alumnos salen aprendiendo mecánicamente un conteo, que es tan sencillo, y algunas palabras, el buenos días, etcétera, etcétera, lo coloquial, ¿verdad? Entonces yo lo que analizo es de que es difícil que las propuestas nuestras no se conviertan en propuestas políticas, aparte de pedagógicas, educativas, epistemológicas.
Tiene que haber un componente político que pueda implementar en la institucionalidad del Estado, porque no podemos separarnos del Estado. Lo que podemos separarnos del Estado actual para construir uno diferente que acepte la pluralidad. Y desde esa pluralidad ya nosotros tener también incidencia política para poder implementar nuestras propuestas. Entonces sí valdría la pena que lo que se hiciera desde los pueblos y comunidades de un currículum ya tiene más opciones de implementación. Mientras sigamos con el modelo educativo de la escuela y el maestro y el currículum actual y la institucionalidad centralista del Estado, va a ser difícil. Esa es más o menos la ponencia que yo estoy desarrollando, en el cual contextualizo lo que ustedes conocen mejor que yo. Por eso voy a ir rápido. La educación en Guatemala es predominantemente monocultural. La educación bilingüe es la cenicienta, es un apéndice pequeño que con débil institucionalidad, débil recursos y débil implementación, y muy politizada, fundamentalmente. Entonces ese monoculturalismo educativo es el que nos hace ser ciudadanos inconscientes de nuestras culturas. No aceptamos, no valoramos nuestras identidades porque el sistema no nos prepara para eso. Nos prepara para la monoculturalidad y nosotros ahí sí somos buenos estudiantes porque aprendemos a separarnos de nuestras raíces. Tal vez no ganamos los cursos, pero sí nos separamos de nuestras raíces. Eso sí, ganamos con 100 puntos. La educación es de tradición judeo-cristiana. Yo ayer, estos días en la casa, estoy rodeado de colegios privados y eso es todos los días. En lugar de recibir clase, los alumnos los sacan al patio y llega un pastor, porque son evangélicos los que están, no porque critique el protestantismo, no. A lo que voy yo, que si fuera católico, llegaría un cura. Entonces en la mañana pasan indoctrinando a los patojos con la religión, en lugar de dar clases. Luego comienzan a orar, a cantar y todo, lo cual es bueno, pero no hay, pues, la escuela no es para eso. Pero las escuelas eso hacen, indoctrinar, porque el sistema está basado en raíces judeo-cristianas. No hay una espiritualidad, una cosmogonía dentro de la práctica educativa que de repente les enseña a los alumnos el valor de los valores filosóficos, los principios de nuestros pueblos, el equilibrio y la armonía, que es en Utskas Lemal en Quiché. En otros idiomas será diferente, pero el equilibrio y la armonía no se logra en la escuela. El equilibrio y la armonía no se logra en la política. El equilibrio y la armonía no se logra en la familia. El equilibrio y la familia no se logra ni siquiera en el pensamiento. Entonces estamos olvidando la filosofía de nuestros antepasados, en donde todo tenía que equilibrarse, pues. No nos vamos de un lado ni del otro, sino buscar una senda equilibrada, no conservadora, equilibrada, y así avanzar por una senda de un desarrollo propio. La educación es excluyente de otros conocimientos. Nos enseñan los ríos de Europa, las montañas de Europa, la geografía y todo, pero lo nuestro no nos lo enseña. No enseña cuál es la ciencia y la tecnología de nuestros pueblos, las prácticas y los saberes. Nos enseñan en la universidad, y hasta lo hicimos nosotros, de enseñarle a los alumnos a que pensaran cómo crear empresas como McDonald's, las farmacéuticas, la DuPont y todo. Eso era lo que dábamos nosotros en mercadotecnia. Pero no enseñábamos la lógica administrativa, productiva, técnica de nuestros negocios, de nuestras iniciativas productivas. Yo soy sastre. Antes de ir a la universidad desarrollé la sastrería por 20 años. Y antes de eso, tejedores. Eso era lo que nos enseñaban a nosotros, pero esa lógica de trabajo administrativa, contable y todo, no la sistematizamos y no la podemos enseñar si lo tenemos que importar. Lo que hablan los libros de administración del extranjero es de otras realidades. Entonces la escuela
excluye nuestros conocimientos, rechaza, no solo los excluye, sino rechaza. En la universidad, en el Centro Universitario Occidente, allá no se puede hablar de interculturalidad. Con unos estudiantes, una asociación de estudiantes indígenas que se formó tardíamente porque tampoco existía. Ellos estaban en derecho y querían poner el derecho indígena dentro del currículum de la universidad, del centro universitario. Y como yo trabajaba en el departamento de investigaciones, hicimos la propuesta. Pero los estudiantes muy claros querían saber derecho indígena. ¿Qué nos topamos con las autoridades, con los maestros, con los catedráticos universitarios, incluso con catedráticos indígenas? No, eso no. Aquí el derecho occidental. Así de sencillo. Entonces nosotros nos convertimos en victimarios de nuestra propia cultura. Y fracasaron los muchachos, estuvo Ferriño allá trabajando, Hugo, en la readecuación curricular de la Escuela de Derecho de Xela, pero también él no logró mayor cosa porque el freno mayor era la estructura institucional colonialista de nuestra universidad, nuestras autoridades que son monoculturales. Entonces toda esta reforma de la carrera de Derecho lo único que logró es poner un cursito de Derecho indígena por ahí, aislado. Cuando nosotros queríamos poner una columna vertebral en toda la carrera de Derecho, desde el primer semestre hasta que se graduara el alumno de licenciatura, poner el derecho indígena y niveles de conocimiento. Pero no, la misma autoridad no lo quiso. Por eso digo yo que un currículum legítimo de los pueblos va a toparse con una estructura rígida, conservadora, racista, monocultural. Eso es lo que tenemos que buscar estrategias, cómo cambiar esa barrera institucional oficial y a la cual nos tenemos que regir también, ¿verdad? Pero mientras tanto, mientras no cambie la estructura del Estado, va a ser difícil que cualquier intento que hagamos vaya a prosperar. Podrá ser muy pertinente, podrá tener muchos elementos técnicos, pedagógicos y todo como planteaba la licenciada, pero nos vamos a topar con un sistema que no quiere cambiar. Entonces esa educación de ese tipo es la que está en la escuela que conocemos y a donde mandamos nuestros hijos. Yo me recuerdo que había un gran maestro, que fue mi maestro, de los exiliados del CUNOC, fueron a vivir a Chiapas porque salieron en el tiempo de la guerra. Baldomero Arriaga Jerez de Santa Lucía, Utatlán, algunos lo conocieron tal vez, no sé, pero ya era un gran personaje. Entonces él fue director del CUNOC, nosotros trabajamos para impulsar su candidatura y ganó la dirección del CUNOC. Se fue a topar con que los maestros no querían cambiar. Él quería que leyeran, no quisieron. Él decía que la ley orgánica, los estatutos y los contratos de nosotros como universitarios nos obligan a hacer investigación. Y no, los profesores no querían investigar. Entonces venía Baldomero y decía en una conclusión, lo escribió en un documento, que era trágica la vida universitaria de Guatemala, porque los mismos maestros universitarios tenían a sus hijos en escuelas privadas y en universidades privadas. Entonces él decía, nosotros mismos no creemos en el sistema donde estamos trabajando, en el sistema donde estamos ganando el pan diario. No creemos en ese sistema, hasta al contrario lo destruimos. Y entonces nuestros hijos van a las universidades privadas, nuestros hijos van al colegio privado. No confiamos en la educación pública y nosotros somos los autores de la educación pública. Nosotros deberíamos ser los responsables de darle calidad, de darle pertinencia, de darle utilidad. Entonces esos son los dramas que vive el sistema educativo nacional. La escuela es un instrumento ideológico del colonialismo para mantener subordinación. Nosotros aprendemos a ser subordinados. Una vez fui a una plática al Colegio de la Patria, es evangélico, y les pregunté a los alumnos si ya se iban a graduar cuando existía la carrera de perito contador. Les dije, en un papelito pongan qué quieren ser ahorita que se van a graduar de peritos contadores. 3 líneas, 2 líneas. Y sí, lo hicieron los alumnos, era como 60. El 90% quería ser empleado.
Yo quiero trabajar en un banco, yo quiero que me contraten aquí, quiero trabajar acá. Ninguno tenía una iniciativa propia de decir yo voy a poner una mi consultoría, una mi oficina, mi negocio, hacer una iniciativa productiva. No, 90% queremos ser trabajadores, ser empleados, tener un sueldo. Y el magisterio tiene ese problema. Mucha gente quiere entrar al magisterio porque es una beca de por vida. Buen sueldo, buen escalafón, buenas prestaciones y casi no se hace nada, salvo honrosas excepciones. No generalizo, pero la mayor parte no quiere trabajar. Cuando estábamos en la alcaldía quisimos hacer un proyecto de alfabetización masivo en el área rural de Quetzaltenango para mujeres grandes, porque son las que tienen a su cargo a los hijos. Entonces nosotros pensamos que la alfabetización de las mujeres era importante para ser un elemento retroalimentador de los niños, apoyarlos en su proceso educativo. Y convocamos en el Centro Universitario Occidente, que es de la San Carlos, a la carrera de pedagogía. Y aquí hay algún pedagogo, con permiso, doctor Cotí, que es egresado del CULUC. Convocamos a las autoridades de pedagogía para que hiciéramos una acción conjunta con la municipalidad y la alfabetización. Lo primero que preguntó el coordinador, ¿cuánto nos van a pagar? Nosotros no podíamos pagar, nosotros queríamos que trabajáramos gratis, todos pues, como un voluntariado, como un compromiso. No pudimos articularnos a ellos. Fuimos a Conalfa. Sí, está bueno, pero ponemos el logo de Conalfa en toda la papelería, menos el de ustedes. Entonces ellos querían llevarse las flores y el trabajo hacerla a la gente. Entonces ese sistema educativo y esa lógica, esa dinámica que tenemos, hace que el sistema fracase por todos lados. El currículum es bueno, pero nosotros lo hacemos mal o no lo implementamos. O no sabemos implementarlo de repente, ¿verdad? Es peor todavía. ¿Cuáles son las características de la escuela tradicional? Verticalista, jerarquía. El maestro es el que tiene la voz autorizada y no admite réplicas. Es verticalista, ahí se pone el maestro como autoridad, así como soy yo, va la autoridad del que habla y los subordinados los que oyen. Ese modelo no ha cambiado, cuando en la comunidad no es así, pues. Solo aquí venimos a hacer lo contrario a la comunidad. La comunidad es el círculo, la asamblea, todos iguales. Pero esto no, estos espacios nuestros, nosotros hacemos jerarquías. Y así es la educación del Estado guatemalteco, verticalista. Es memorística. En medicina ponen a los alumnos a leer unos librones así. Y los maestros de medicina les ponen un test donde dejan espacios en blanco. Copian el texto del libro, borran algunas palabras y obligan al alumno a que vaya llenando como dice el texto. Si no se lo aprendió de memoria, no va a ganar y no ganan. Entran 100 al primer ingreso y salen el primer año 10, 20 nada más, hay un filtro. Se van quedando los alumnos y de esto se va a graduar 1, 2, 3 a los 10, 15 años. Entonces también eso memorístico no funciona, pues el pensamiento crítico, ¿dónde está? Pues la comprensión y el análisis crítico están ausentes del resultado de la educación que estamos dando. Y digo estamos dando, nosotros hemos sido maestros, pues, docentes. Entonces eso ha sido, y lo otro que la escuela ha sido cuestionada por su incapacidad para adaptarse a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Somos pocos proclives a cambiar. Nos ponen un nuevo sistema, no queremos. Nos van a evaluar, no queremos. Es decir, que somos reacios al cambio y eso lo transmitimos a la sociedad, por eso es una sociedad que no cambia. Hoy viene el reto de la inteligencia artificial. Yo creo que con esto vamos a ir terminando para ver si hay preguntas, que es muy importante.
Nosotros hemos venido desde un colectivo que tenemos en Quetzaltenango, hemos venido trabajando sobre la inteligencia artificial desde hace como unos 10 años, cuando apenas se hablaba de la inteligencia artificial. La hemos ido profundizando y hemos visto pros y contras, pues. Pero fuera de los contras que tiene la inteligencia artificial, el que no se adapte a la inteligencia artificial va a quedar fuera de toda iniciativa social. En China acaban de clausurar 16 carreras universitarias que, según los análisis que han hecho ellos, va a ser suplida por la inteligencia artificial. Y otras carreras que están en riesgo mediano si no se adaptan a la inteligencia artificial. Por ejemplo, el derecho. Si voy a ser abogado que no manejo la inteligencia artificial, otro que maneja la inteligencia artificial me va a superar. Va a lograr mayor impacto que el que yo tengo. Porque usted pone en la inteligencia artificial, lo hicimos con un nieto que está estudiando derecho y ya va a hacer su privado. Le digo, hagamos el experimento, mijo. Le digo, porque los patojos no quieren tampoco. Hagamos el experimento, pedile que te haga un petitorio a un tribunal de trabajo para este conflicto y que te dé la resolución que pediste en base a las leyes de Guatemala. Un minuto, medio minuto me sacó la petición, fundamentado con la ley de Guatemala, estaba el fundamento teórico, la petición que se estaba haciendo, las conclusiones y todo, y eso lo va a presentar un abogado cuando vaya a los tribunales. En lugar de estar haciendo un machote toda la propuesta, toda la demanda y todo, usted se la pide la inteligencia artificial y se la saca, pero tiene que conocer derecho. La inteligencia artificial no es para suplir el conocimiento humano, es para fortalecerlo. Y actualmente la inteligencia artificial está desplazando a los médicos. En los aeropuertos del Oriente, de China y de todos esos países, y hay máquinas como los cajeros automáticos, donde usted pone la mano, paga y le saca examen de orina, examen de diabetes, examen de todo lo que le cobra a un médico, un laboratorio, unos 500 quetzales. Y se lo da y le recomienda qué hacer. Usted tiene la presión muy alta, ese se pasó. Le recomendamos que dadas sus condiciones colaterales, tome esto, tome esto, hay médico. Ya no. Entonces, si no estamos preparados para ese cambio, ¿para qué vamos a estudiar? Mejor que hagamos lo que decía la licenciada, vayamos a trabajar, hombre, vamos a aprender a trabajar. Don Adrián Inés Chávez decía, el que escribió el Popol Vuh en su tradición quiché, él fue mi maestro, y nos juntábamos. Estos muchachos, decía, cuando estaba de moda las carreras, carrera por acá, 21 kilómetros, 5, y nosotros metidos ahí corriendo y todo. Estos patojos, perdiendo el tiempo en eso. Vayan a rajar leña, mucha hambre, ahí hacen ejercicio, decía. A lo que quiero llegar es que nosotros estamos de repente educando para que no sirva la educación. Hicimos unos cursos de inteligencia artificial en una organización de mujeres de Quetzaltenango, un maestro excelente, joven, para que aprendieran a hacer emprendedurías. Y es extraño, de 25 que llegaron en la primera cohorte, 5 éramos viejos, el resto eran patojos. Y cuando el maestro les explicaba lo que era una pregunta en inteligencia artificial, cuando estaba el ChatGPT, el Perplexity, el Claude y todas esas redes, todas esas inteligencias artificiales, ellos sabían manejarlo perfectamente, entraban, preguntaban y todo. Cuando fueron los resultados, a nosotros nos costó hacer la emprendeduría, porque nosotros no estamos preparados ya para trabajar. Yo no hallaba qué emprendeduría hacer con la inteligencia artificial. No, los patojos no. Una patoja hizo su manual para cuidado de gatos. Seguro le aman los gatos.
Puso ahí cómo hacer un manual de cuidado de gato, hasta la portada, el índice, remedios, cuidados, condiciones del gato, le sacó la inteligencia artificial. Otra señora que es bombera pidió un manual de primeros auxilios de emergencia en sociedades como las nuestras, donde todo es peligroso. Sale usted a la calle y una moto lo atropella, va en una acera y está mal construida, se cae. Todo está mal hecho en Guatemala, todo es riesgo. Entonces ella hizo su manual de prevención para cuidarnos de los accidentes y sacó el manualito. Otro dijo que es de estudiante de medicina: yo quiero poner mi centro médico donde atendamos nutrición, ejercicios, cardiología, psicología. Quiero hacer un centro integral con 4 profesionales. 5 minutos le sacó el proyecto y costos del proyecto de una vez. ¿Cuánto podía costar? ¿Qué equipo podía utilizar? ¿Qué para la hidroterapia? ¿Qué para esto? ¿Qué para lo otro? Es que si no nos adaptamos a eso, compañeros y compañeras, eso las autoridades ancestrales lo deben saber perfectamente, porque en la comunidad este conocimiento llega tardío, o se piensa que no sirve. Es que no es de que no sirva, va a llegar, quiera sí o no, pues como llegó el correo electrónico. Yo cuando estaba en la municipalidad no quería manejar el correo electrónico, no sabía manejar el correo electrónico. Era el contador, el auditor, el que manejaba mi correo. Porque yo dije, yo nunca voy a aprender a manejar un correo. Yo venía encajado aunque no podía. Y efectivamente no podía. A hoy, ¿quién no maneja un correo electrónico? ¿Quién no maneja un WhatsApp? ¿Quién no maneja un TikTok? Medio de comunicación. Entonces lo que se está planteando ahora es que la inteligencia artificial sirva de instrumento de resistencia cultural de los pueblos. Y hay una antropóloga que trabaja en la Landívar, lo conocerá tal vez maestro, Belén Méndez Bauer de Quetzaltenango, trabaja en la Landívar de la capital. Hizo un estudio de cómo los indígenas utilizan las redes sociales y los hallazgos fueron tremendos. Identificó a 8 o 10 personas que son influencers indígenas y que no están promoviendo banalidades, distracciones ineficientes, no, están promoviendo el idioma mam, por ejemplo. Hay 2 mujeres, Akbech, no me acuerdo quién otra, está promoviendo la enseñanza del idioma maya a través de las redes sociales, de la inteligencia artificial y del TikTok. Ahí está, y la gente la sigue, tiene miles de seguidores. Hay otra jovencita que está en Estados Unidos ahora, Aurora Chac, de Chivilá, de Olitepec, de ahí, por ahí. Entonces ella logró sistematizar el tejido de Santa Catarina y Ixtahuacán, porque es arquitecta, aparte de todo, y es música, es cantautora. Ella sacó la estrella del huipil de Santa Catarina y Ixtahuacán, lo sistematizó, le aplicó la geometría, y de la geometría logró sacar una pieza musical de lo que significaba el chumil o la estrella de Santa Catarina. Y eso está en las redes sociales, busquen ustedes Aurora Chaj y van a encontrar el estudio que ella hizo de los tejidos y cómo los tejidos representan música codificada de los pueblos. Increíble. Pero eso no nos lo enseña la escuela, lamentablemente. Pero sí podemos alternar una educación, que salgamos de la escuela tradicional, que salgamos del... yo veía que el doctor Bienvenido publicó cómo eran las escuelas tipo federación en estos días. Salgamos del edificio de la escuela. Hagamos una escuela que no necesite edificios. Una escuela que no necesite maestros graduados, sino gente que sepa manejar el conocimiento. Hagamos eso y lleguemos a través de las redes sociales a todas las comunidades para dar mensajes para la descolonización, para la liberación de los pueblos, la reivindicación cultural, la reivindicación idiomática y la reivindicación de nuestras autoridades ancestrales como poderes legítimos.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kenneth. Hemos escuchado a los 4 panelistas, puntos de vista interesantes que favorece la educación con identidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Les indiqué a primera hora que en su carpeta hay hojas y para ustedes pueden hacer una pregunta, y también vamos a dar unas intervenciones si alguien de por acá quiere intervenir, y si un compañero me ayuda con el micrófono. No sé si alguien quiere opinar, quiere participar. Gracias, Teresa. No sé si... también si tienen hojas, nos pasan las hojas. Tal vez, Miguel, ¿me apoyas que hay una hoja acá? Si tienen hojas, y también el micrófono para poder hablar. Por favor. Gracias. Bueno, no sé si me escuchan, ¿así está bien? Sí, le escuchamos. Perfecto. Muy buenos días a todos y todas, es un gusto estar aquí con ustedes. Me parece sumamente interesante este encuentro, esta cumbre de autoridades ancestrales, y hemos podido escuchar realmente el hilo conductor por donde nos han llevado para poder entender y participar en el proceso del cambio curricular. En principio creo que quisiera decir que en este estado en el que nos encontramos, como muy bien lo dijo el profesional que inició hablando del estado, vamos a encontrarnos con un estado racista, discriminador y excluyente, que lastimosamente fue fundado desde la colonia, desconociendo exactamente todo nuestra forma de ser, de vivir como pueblos originarios. Esa lucha para poder cambiar las estructuras, especialmente de la educación, va a ser sumamente complicado, porque un país que no invierte en educación y que no cambia su educación, va a ser sumamente difícil que pueda cambiar como tal. Entonces debemos de iniciar por el cambio de la educación y saber hacia dónde la vamos a orientar, porque lógicamente cuando hablábamos de objetivos para 1920, estábamos hablando de una educación enfocada exactamente a la industria, una educación exactamente que sirviera para profesionalizar o para tener mano de obra. El cambio para 1960, exactamente cuando pasamos de objetivos a competencias, y que lastimosamente 50 años posteriormente a eso llegan a Guatemala planteándose las famosas competencias meso, macro y micro, que lógicamente hay que entenderlas como un copy-paste que se hicieron de América del Sur. Entonces, ahí, lastimosamente, cuando se hizo ese cambio, esa transformación, al maestro únicamente se le indicó que tenía que cambiar la acción del verbo y continuar con lo mismo. O sea, era una orientación de la educación hacia el mercado. Hoy que vemos este proceso que ustedes han iniciado, lógicamente estamos pensando, ¿será que podemos cambiar ese enfoque que tiene la estructura del país, que nos encamina exactamente a tener mentes dóciles y cuerpos obedientes? Porque la parte más difícil o más complicada sería realmente cómo poder transformar un texto al contexto que necesitamos. Y ese texto al contexto es exactamente lo que necesitamos cambiar, porque cuando hablamos de la CENPI, lo que se hizo fue exactamente únicamente trasladar los contenidos,
a los idiomas de las diferentes regiones lingüísticas, pero sigue siendo el mismo contenido, se sigue engañando al estudiante, diciendo exactamente que Pedro de Alvarado se confundió y que en lugar de matar al jinete mató al caballo, y que el Quetzal iba pasando por ahí en ese momento y cuando vio a Tecumán caer, bajó y por eso tiene su pechito rojo. Entonces ese tipo de engaños, ese tipo de escuela, como muy bien decía la compañera profesional, exactamente debemos de plantearnos qué tipo de escuela es el que queremos, porque si continuamos con la misma concepción no eurocéntrica del tipo de escuela que tenemos va a ser difícil, aunque se cambien los contenidos. Y luego, ¿cómo vamos a modificar exactamente al profesional docente? ¿Cómo sacarlo de ese enrollo en el cual se opone exactamente a todo, ¿verdad? O sea, es importante saber si el docente que hoy está en servicio, como aquellos que se están formando, van a tener la posibilidad de adentrarse en un campo totalmente nuevo, un paradigma, hacer un santuario en su profesión, porque lo que hemos perdido realmente los que nos dedicamos a la docencia es la mística, la entrega, porque muy bien podríamos decir que existe un currículum oficial, pero también existe un currículum en el aula. Y terminando únicamente, me parece que muchas veces nosotros nos quejamos de cuántos niños mueren por el sistema de salud que tenemos, por el tipo de alimentación que existe, pero nunca nos quejamos de la cantidad de niños que mueren día a día en las aulas, en donde las tres frases clásicas del docente decían, un estudio nicaragüense, siéntese, cállese y copie. Esas son las tres frases que a nivel latinoamericano se utilizan en la escuela. Ojalá este sea el inicio de un cambio, de una transformación, no solo en el currículum, sino también en el incentivo financiero para el docente. Quien menos está valorado en este país es el docente. Mientras no valoremos el trabajo que hace, vamos a estar fomentando más la corrupción, pagándole más a los diputados. Yo creo que estamos perdidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un micrófono a don Salvador, por favor. Niga bueno, como lo digo a ver, Martivos ni Chichever, Machiscovini, y Shilhober, Ocoave, Camicri, Aluhober, Xaponi, Camicri, Tehuan, Vieje, casi estamos al mediodía. Un gusto, doctor Kemi. Mi pregunta va para ustedes. ¿Cuál es la tarea real que nos corresponde a todos para poder encontrar el camino, la puerta y la decisión para desaprender los 500 años de colonización? ¿Y cuál tiene que ser nuestra postura y acción para hablar y buscar realmente el cambio de transformación? Muchas gracias. Vamos a unir las preguntas y luego damos intervención a los panelistas para la respuesta. No sé si tenemos alguna otra pregunta o comentario desde este espacio. Por favor, allá con el profesor Efraín. Seguramente muy buenas tardes, ya casi las 12. La única situación que hay que tener presente es qué es lo que queremos en sí nosotros, pero no nos encerremos que hagamos solo. Y eso es lo que estoy viendo que se está generando en este espacio. Aquí están nuestras autoridades, nuestros hermanos, nuestros abuelos, abuelas, que tienen esas grandes sabidurías. Y si lo juntamos, si encaminamos juntos con ellos, podemos alcanzar grandes cosas en la formación de cada uno de los estudiantes. Pero si cada uno trabaja por su propia cuenta, trabaja lo que
desde su enfoque personal, no, sí logramos, pero no lo que vamos a lograr cuando trabajamos en equipo, colectivamente. Las grandes sabidurías, los grandes ejemplos de lo que hoy nos han compartido, grandes personalidades, nos ha despertado esa mente. Pero ¿cómo debemos de trabajar? Aquí tenemos que integrar, formar parte de este proceso. Claro que no vamos a lograr de la noche a la mañana, eso es muy cierto, pero tenemos que integrarnos todos, desde el enfoque de nuestro contexto. Si no lo hacemos nosotros, no van a venir otros a trabajar por nosotros. Tenemos que entrar nosotros. Y yo recuerdo algo muy importante. Yo trabajé atendiendo 14 años primer grado. Y cabalmente me di cuenta, cada uno de los niños aprenden de una forma diferente. Cada uno de los niños no aprenden así como aprendió el otro, ni este niño, sino que cada quien aprende. Yo recuerdo bien que un niño no aprendía, ¿qué voy a hacer? Tuve que acercarme con él, sentarme con él para platicar cuál era lo que quería él. Y empecé a jugar tarjetas de forma personalizada. Y ahí me di cuenta, se interesó, se involucró, se integró. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Hay niños que empiezan a aprender, a formarse a través de la música, a través de cantos. Hay otros que solo escuchan, hay otros a través de imágenes, hay otros que a través de bailes. Estos son un sinfín de talentos que nosotros podemos descubrir. ¿Y cómo vamos a descubrir esto? Por medio de la integración de cada uno de nosotros. Cuando digo nosotros, ahí están las autoridades, ahí están los profesionales, ahí están los maestros, los padres de familia. Y seguramente los padres de familia, yo como padre, deseo de lo que hoy está aprendiendo mi hija, mi hijo, es que aprende más de lo que le están dando, que no se quede solo ahí, que no se estanque de lo que está recibiendo, sino que vayan más allá. Y muchos seguramente deseen a que tengan esa proyección nuestros hijos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar el espacio. No sé si tenemos más preguntas escritas. No. Entonces vamos a dejar el espacio a los panelistas. Bueno, yo quería hacer un comentario por una pregunta de cómo desaprender lo de los 500 años. De hecho, la reforma educativa en Sudáfrica partía de eso, que la cultura, eso que le llamamos cultura maya, también está mediada por esos 500 años. Entonces, en la metodología que nosotros proponemos, es por eso que hoy les decía que la niña le preguntaba al alcalde, ¿por qué no las mujeres también participamos? ¿Por qué no nos escuchan en los proyectos que nosotros queremos? Pero la parte de desaprendizaje es también construcción de nuevo aprendizaje. Y eso lo que significa también es esto. Cuerpos dóciles y obedientes. Esa era la frase de Michel Foucault. Todo sistema educativo tiene que transformarse constantemente, porque constantemente estamos nosotros queriendo formar personas de cierta manera. Pero era lo que decía acá Rigoberto. Hay cambios. Y ustedes vieron que incluso uno de los módulos tiene que ver con inteligencia artificial que salió de la propia comunidad. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos es precisamente ese desaprendizaje, porque le damos a los niños y a las niñas, a los jóvenes,
la oportunidad de cuestionar incluso, pero desde su propia cultura. Conoce su cultura, pero también puede reconstruir la misma. Ese es el punto clave de la propuesta que estamos haciendo. Por otra parte, también la otra cuestión que ustedes señalaban, aquí me preguntan cómo lograr el punto de equilibrio entre la enseñanza y conocimientos de los pueblos mayas y el sistema educativo ordinario del país. Nosotros lo que vimos es que el sistema ordinario más bien no quiere la promoción del cambio desde la cultura y se resiste. En ese sentido, nosotros, yo no sé por qué, pero hemos tenido la suerte de encontrar maestros que están dispuestos a hacer esos cambios que nosotros estamos proponiendo con la participación comunitaria. El problema básico es de que también se requieren recursos. Entonces, todos los materiales que se han producido han sido parte de la investigación con participación de ustedes. Y no se niega el hecho de que también es una educación intercultural y en la cual también hay, como lo que decía Canclini, una especie de pasar de una cultura a otra, porque tampoco es problema reconocer el conocimiento científico, reconocer también toda la parte tecnológica. Entonces, en ese sentido, si ustedes se dieron cuenta, los temas, lo que decía Rigoberto, están presentes, también lo que decía la colega acá. Lo que sí nos ha hecho falta es tener más fuerza en términos de lo que planteaba Ricardo, que es la estrategia ante autoridades, que hay autoridades que nos apoyan, pero hay otras que no apoyan, sino tratan de bloquear todo el proceso de cambio. Esa es la gran dificultad que tenemos. Y es ahí donde les pedimos también colaboración a ustedes. ¿Cómo nos vamos a declarar frente a esas autoridades para que permitan efectivamente lo que ya se logró? Y es darnos permiso, porque eso es lo que ellos creen, darnos permiso para hacer los cambios. Pero hay que hacerlos. Y no estamos negando la posibilidad de que también los jóvenes tienen que saber de ciencia. Pero la ciencia no se detiene, sino siempre cambia. No es que sea una ciencia que se detenga. No, las cosas van cambiando. Entonces, ¿cómo preparamos a los muchachos, a los jóvenes y a los niños hacia el cambio? Y entonces es la única manera de que los cuerpos no sean dóciles y obedientes, si permitimos el cambio permanentemente. Toda propuesta llega un momento en el cual es una imposición. Toda propuesta. Pero hay que cambiarla. Y entonces por eso son las reformas. Entonces, ¿cómo generamos una reforma permanente de un sistema educativo? Ese es el punto. No sé, esa es una de las perspectivas que tengo, pero también los colegas les toca contestar sus preguntas. Gracias, Ricardo. Muy rápido, en primer lugar, ratificar mi agradecimiento por la invitación, por haber compartido con ustedes, por escuchar estas excelentes presentaciones. Yo me tengo que retirar en 2 minutos porque tengo otra actividad en Ciudad de Guatemala, por eso voy a salir corriendo. Pero la pregunta que se me hacía era si la EBI significa poder, es decir, rompe con la estructura del sistema educativo ordinario, ¿cómo lograr que el Estado, a través del Mineduc, implante acciones concretas? Y creo que justo eso es lo que hemos estado hablando esta mañana, ¿verdad? Como lo señaló el doctor Bienvenido, el control del currículo y el control de la educación expresa unas determinadas relaciones de poder. Pero quienes están acá esta mañana también son portadores de poder, ¿verdad? Son autoridades, son maestros, son funcionarios de gobierno. Y justamente la idea es, en las mesas de trabajo,
ir afinando, digamos, estas estrategias que nos permitan incidir en donde corresponda para lograr esas transformaciones. Muchas gracias y aprovecho para despedirme. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Hay una pregunta sobre el currículo nacional base y plantean la pregunta: ¿cuál es la causa fundamental del fracaso? Llamémosle así. A, que el currículum no está contextualizado a las necesidades comunitarias, cierto. Los docentes no lo aplican, cierto. No se evalúa, cierto. Docentes no capacitados y autoridades también no capacitadas. ¿Cuál es el factor más importante? Es que esto es integral, no hay uno más importante que otro, por eso el reto es abordar todos estos problemas de manera simultánea, no uno primero, porque eso es lo lineal que nos enseña la educación. Paso A, paso B, paso C, paso D, y así nos vamos en una línea perdiéndonos en el tiempo. No, hay que hacer el círculo de acciones, ¿verdad? A, B, C, D al mismo tiempo, dándole tareas a cada uno de lo que le corresponda para hacer planteamientos integrales. Y aquí viene otra pregunta relacionada: ¿cómo romper la estructura del sistema educativo ordinario del país? Solo hay un camino: la acción política de los pueblos, no politiquería, no partidista, sino una acción política consciente de cambio y de propuesta de buscar el equilibrio y la armonía, la organización propia y tener acceso a las decisiones y a los recursos del Estado, pero no como ventanillas, como la educación bilingüe es una ventanilla pequeña. No, hay que co-gobernar el país con los otros pueblos. Esa es la única salida, porque ahí se toman las decisiones. Mientras tanto vamos a estar haciendo propuestas que no avanzan. ¿Y cuál es la salida? Los acuerdos de paz, el convenio 169, el CNB, no se aplica, pues. Acuerdos de paz, cero aplicación, apenas algunos elementos. El convenio 169 no hace consultas a los pueblos. No hay una educación propia desde las comunidades. No hay una participación real que marca el convenio. Y ahora el CNB, que tampoco tiene impacto. ¿Por qué esos tres elementos cruciales no se aplican? Yo oigo la narrativa nuestra de excusa. Es que no hay voluntad política. No, nunca va a haber. Perdámonos en eso. El sistema no va a tener voluntad política de hacer cambios. Pero sobre todo no hay interés. No se trata de voluntad, compañeros. Porque eso es suavizar el sistema de poder, darles una actitud light a la autoridad. No hay voluntad política, tal vez los convencemos y ahí nos pasamos generaciones. No, es que no hay interés político de cambiar al Estado. Por eso nosotros tenemos que tener esa participación desde los pueblos, desde las comunidades, desde los sectores. Y lo otro que también plantean es cómo, decía el maestro allá, cómo desaprender y cómo aprender y cómo reaprender otra vez. Yo pienso que no es de desaprender totalmente, fíjense. Tenemos que tener claridad qué es lo que tenemos que desaprender, porque no todo lo que hemos aprendido es malo, fíjense. Hay cosas útiles, hay cosas valiosas. Entonces la acción de desaprender implica un pensamiento crítico de decir: esto no nos conviene, esto no nos sirve. No se trata solo de desaprender. Y cuando comencemos a desaprender lo necesario, viene el otro reto. No podemos dejar a la gente sin pensamiento. ¿Qué va a aprender de nuevo? Ya tenemos claro qué vamos a aprender. Si desaprendemos, tampoco. Ese es el otro reto. ¿Con qué vamos a nutrir nuestro conocimiento para aprender de la descolonización, por ejemplo? Solo desaprender nos deja en un vacío de ignorancia. Si no tenemos la alternativa de qué vamos a aprender.
qué es lo que le sirve al país, qué es lo que le sirve a la pluralidad. Pero eso tenemos que construirlo. ¿Y cómo se hace? ¿La universidad? No. ¿La investigación oficial? No. Ahí ya fracasó también el sistema de investigación. Nosotros no tenemos, yo trabajé 30 años en investigación y nunca tuvimos recursos. Todo lo hacíamos de nuestra bolsa en San Carlos, allá en Tulum. Todo lo hacíamos voluntariamente, lo poco que hacíamos. Pero así como que hubiera una descentralización de la investigación no había. Entonces lo que se está planteando ahora, y que ese es el otro colectivo donde estoy trabajando ahorita y tenemos otro en Chela, es crear esos centros de investigación para la descolonización fuera de los ámbitos universitarios y fuera del sistema educativo. Un proceso de autodeterminación, tratar de hacer investigación por nuestra cuenta para no caer en lo que decía el doctor Cotí, como vio Pedro de Alvarado Tecumumán. Y en eso ya no vamos a depender de los extranjeros totalmente. Claro, ellos hicieron aportes valiosos, pero desde su mentalidad. Hoy por lo menos tenemos a Carlos Freddy Ochoa, que está aquí, estaba hace rato por acá, que viene a desmitificar la invasión a través del título Coyo y a través del Huichisil Sunú, a través de todos esos títulos que escribieron nuestros abuelos en el momento de la invasión. Entonces él está reconstruyendo la invasión, no como la plantea Karma, no como la plantea Francis Gall, no como lo plantea la misma educación. Valioso, y eso lo vamos a publicar y lo vamos a venir a socializar aquí, porque es otra visión territorial de la invasión. No es como nos la contaron, tiene otros elementos. Ese territorio de Xelajú, que eran diversos pueblos que sufrieron días de guerra, no una guerra, no solo la caída de Tecumumán, también hubieron otros líderes que pelearon, otros territorios que pelearon, otros monjones que existían, no los de ahora. Entonces Carlos Freddy Ochoa está haciendo un trabajo bárbaro e importante. A lo que quiero concluir es que nosotros tenemos que hacer espacios de investigación y en eso tenemos que formar investigadores comunitarios. Nosotros ya lo hicimos en el Quiché, formamos 15 investigadores comunitarios y hicieron un trabajo excelente sobre migración a partir de su propio sufrimiento como migrantes. Entonces esa es la tarea nuestra, no tanto dependamos de la institucionalidad que no va para investigar. Muchas gracias, doctor. Hemos escuchado las intervenciones. Agradecemos mucho el esfuerzo de estar con nosotros. Van a seguir, pero ya acompañándonos. Nosotros pasamos a otro proceso. En su carpeta, les dimos un color de gafete. Ya, revisen. Y vamos a tener un espacio de reflexión en forma grupal. Allá tenemos mesas, las mismas mesas que nos van a servir para el almuerzo. Va a ser uno en estos momentos. Vamos a formar 4 grupos. No sé quiénes tienen el color azul y quién es el compañero responsable. El doctor Tereso va a dirigir este grupo. Pueden tomar las mesas de acá o estar parados un rato aquí en el jardín, hay espacios, pero ustedes por favor se organizan los de color azul. Solo vamos a pedir a las autoridades estatales, tal vez un representante se quede para proponerles un tema, aprovechando los trabajos en grupo. Entonces, por favor, los que color azul, acompañan al compañero Tereso, por favor. ¿Dónde van a estar? Bueno, creo que ahí no van a caber. No van a caber ahí. ¿Ya? Bueno, por favor, los de color azul van allá. Allá. Los que tienen color verde, ¿quién es el responsable? Compañero Remigio. Color verde, por favor, los que tienen gafete verde, van con el